la última clase en la que estuvimos, vimos el tercer paréntesis, que es exactamente el capítulo 14. El capítulo 14 del libro del Apocalipsis lo vimos casi en su totalidad. Nos faltó solamente el último cuadro. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis es un paréntesis que, como les explicaba, está entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, entendiendo que la séptima trompeta contiene lo que vamos a ver hoy, que son las 7 copas de la ira del Señor. Pero antes vamos a terminar con las 4 visiones, los 4 retratos, los 4 cuadros que hay en ese tercer paréntesis. Nosotros vimos que el primer retrato que hay es el cántico de los 144.000 sellados. 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel que están adorando a Dios y que alcanzaron su salvación en medio de la gran tribulación. Y vimos las características de este grupo, de cómo nunca se habían contaminado con doctrinas falsas, con religiones falsas, que nunca habían probado la idolatría, sino que se habían mantenido fieles en su devoción y en su fidelidad a Dios. También vimos el mensaje de los 3 ángeles. Vimos el mensaje de los 3 ángeles que decían, pues predicaban el evangelio a toda criatura, y que era un evangelio supremamente sencillo, porque era un evangelio en el cual se hacía simplemente una advertencia al destino eterno, a escoger con sabiduría el destino eterno de las almas de los que están allí, y que prácticamente el dejarse o el aceptar la marca de la bestia era finalmente la destrucción eterna del alma, era simplemente darle la espalda a Dios definitivamente, y no habría para ellos salvación. Bueno, en el último cuadro que tenemos del capítulo 14 vemos la siega de la tierra. La tierra es cegada, y ese es un cuadro que habla acerca de cómo Dios va a separar el trigo de la cizaña, acerca de cómo Dios va a apartar los frutos que son agradables para Él de los frutos que son aborrecibles por Él. Habla esta siega, es prácticamente otro cuadro de la ira de Dios sobre los pecadores, derramándose sobre la tierra, pero derramándose única y exclusivamente sobre aquellos que le han dado la espalda, sobre aquellos que lo han aborrecido. Y ese es el último cuadro, lo miramos en el capítulo 14, versículo 14. Dice, la tierra es cegada. Apocalipsis 14, 14 dice, mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esto es un cuadro simbólico de cómo Dios va a cegar la tierra, pero aquí no es una ciega de buscar los frutos que son para él, sino el fruto malo que ha dado la tierra, el fruto malo que ha dado la tierra. Y utiliza 2 figuras, una figura que es de una siega de un campo de trigo, y otra figura que es de pisar el lagar, y se refiere a una fase de la fabricación del vino donde todas las uvas se echan en el lagar, y las
las personas comienzan a pisar las uvas para que salga el vino. Pero aquí está hablando del lagar de la ira de Dios, no está hablando de la gente que se salva, sino de los que se pierden. Es un cuadro del juicio divino, simplemente un cuadro simbólico de lo que Dios va a hacer en la tierra. Todo el tiempo hemos vivido entre justos e injustos. Todo el tiempo hemos vivido entre el trigo y la cizaña. Todo el tiempo nos damos cuenta que existen personas buenas, personas malas, personas que temen a Dios, personas que aborrecen a Dios, y muchas veces hasta logramos ver y podemos simplemente confesar que muchas veces las personas que aborrecen a Dios son las que les va bien, y por el contrario, las personas que buscan a Dios precisamente son esas a las que le va mal. Bueno, este es un cuadro del fin de toda esa época, es un cuadro del fin de toda la injusticia y de toda la maldad, donde la ira de Dios se estará derramando sobre los que moran sobre la tierra. Y esa es una frase que implica siempre a los que están bajo el reinado de la bestia, a los que están marcados, a los que tienen su corazón en la tierra, a los que no son del cielo, sino que son terrenales. Entonces, ese es el último cuadro del capítulo 14, que es un paréntesis, y ahora sí vamos a pasar ya a las últimas plagas, que es el capítulo 15. El capítulo 15 es un anuncio de las 7 copas de la ira de Dios, y es también una introducción a la fase final de la gran tribulación. Así que estas 7 copas de la ira de Dios, que están narradas en el capítulo 15 y en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, contienen los últimos 3 años y medio que se conocen con el nombre de la gran tribulación. O sea, todo lo que había antes es tribulación y ahora viene la gran tribulación. O sea, el momento en que la ira de Dios va a ser derramada, no de manera parcial, no de una manera limitada, sino que va a ser derramada en toda su plenitud, completamente. Entonces, vamos a mirar el capítulo 15 como una introducción a las 7 plagas postreras, a las últimas 7 plagas y al final del mundo, pero también es una síntesis de lo que el libro del Apocalipsis nos ha venido mostrando hasta ahora. Leamos el capítulo 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, este es un cuadro que es supremamente consolador, que es supremamente estimulante en medio de toda esta devastación, en medio de todas las cosas tan terribles y espantosas que se están manifestando sobre la tierra y sobre los que moran en la tierra, o sea, sobre la humanidad caída, sobre los que no se han arrepentido. En medio de este cuadro desolador, dice el capítulo 15, y quiero que hagamos énfasis en eso, dice: vi en el cielo, en el cielo. Recuerden que el libro del Apocalipsis se desarrolla en 2 escenarios, la tierra y el cielo. Y hay que tener claro cuáles son las cosas que se desarrollan en el cielo y cuáles son las cosas que se desarrollan en la tierra. Juan está diciendo que lo que vio, lo vio en el cielo, en el cielo. Y dice: otra señal grande y admirable, una señal grande y admirable. Ojo, entonces
una señal grande y admirable, es algo que causó asombro, que maravilló a Juan, algo supremamente glorioso, algo sumamente impresionante y majestuoso, una señal en el cielo. ¿Y qué vio él? 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Recordemos que estos 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios pertenecen a un tercer ay que sonó antes en la séptima trompeta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Aquí lo que estamos leyendo es como un resumen de hasta dónde se ha ido desarrollando la historia cronológicamente de lo que va a suceder en el fin del mundo. Dice que también vio como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Están dónde? Están en el cielo, sobre un mar sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, este mar es un mar de vidrio y significa que es un mar en calma. Significa que ellos han tenido la victoria sobre toda la turbulencia, sobre toda la angustia, sobre todo el caos que hay en la tierra. Ellos han sido victoriosos. Ellos tienen el mar de vidrio, o sea, la turbulencia de lo que significan los mares, que simbolizan a las naciones con su furor, con su maldad, con su iniquidad, con su injusticia. El mar en su turbulencia simboliza eso, las naciones sin Dios. Y ese fuego simboliza todo ese fuego de juicio divino sobre la tierra. Ahora ellos están sobre eso, o sea, están por encima de los juicios de Dios, están por encima de la angustia de las naciones en ese estremecimiento en el que se encuentran las naciones. Pero aquí dice que han vencido 4 cosas. Dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Si recuerdan, cuando leímos acerca de la bestia, veíamos que también su imagen, la imagen de la bestia tenía la potestad de hablar y tenía la potestad de hacer matar a todo aquel que no la adorara. Así que ellos vencieron a la bestia y vencieron el hecho de tener que aceptar su marca para poder comer, para poder subsistir, para poder seguir adelante. Ellos vencieron todos los apetitos de su carne. Recuerden el texto que dice que vencieron a Satanás por la sangre del Cordero, por el testimonio del Señor Jesucristo y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, vencieron a la bestia y vencieron a su imagen. ¿Qué vencieron también? Vencieron su marca y el número de su nombre. Es decir, vencieron todo un imperio, vencieron todo un sistema político y religioso. Ojo, vencieron todo un sistema político y religioso. No se dejaron seducir, no se dejaron engañar, no se dejaron contaminar. Ellos son vencedores y por eso están delante del trono de Dios. ¿Y cuál ha sido el premio? Bueno, el premio más grande es estar delante del trono de Dios, haber escapado de toda esa destrucción que cada vez va a ser peor porque la ira de Dios está por derramarse en su totalidad. Se ha estado derramando parcialmente, recuerden, 1/3 de los ríos, 1/3 de los mares, 1/3 de la vegetación, 1/3 de los seres vivientes, pero ahora no es 1/3, ahora la ira de Dios se va a derramar por completo sobre la tierra. Entonces, ¿cuál fue la victoria de ellos? Vencieron todos los poderes del anticristo, vencieron todos los poderes y la autoridad del reino de la bestia. Y ahora se encuentran delante de Dios. Y se encuentran delante de Dios, dice, en pie. Están de pie, pero hay algo importante y es que tienen arpas. Dice, con las arpas de Dios en sus manos, o sea, con instrumentos musicales para adorar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han
mirado de pronto con deseo y con anhelo a una persona que sabe tocar un instrumento? Es algo que de pronto todos en lo más profundo de nuestro corazón algún día, en algún momento, hemos deseado, ay, si yo pudiera o supiera tocar un piano, o si supiera tocar la guitarra, o si supiera tocar algún instrumento. ¿Por qué? Porque la música es parte del gozo y de la plenitud. No existe un festejo, no existe ninguna celebración que no incluya música. La música es la expresión más auténtica del gozo y de la alegría. Cuando una persona está alegre, no basta con hablar. Cuando una persona está alegre, por lo general canta. Y cantar para Dios, los que son adoradores genuinos, adoradores en espíritu y en verdad, es algo supremamente deleitoso y supremamente satisfactorio. Y ellos ahora tienen arpas. Si nosotros retrocedemos en todo el registro de lo que hemos leído hasta aquí, el grupo de los 24 ancianos también tienen arpas. Todos los grupos que adoran, porque el Apocalipsis nos ha mostrado más de 3 grupos de personas que adoran, de seres vivientes que adoran, y todos tienen instrumentos musicales con los que adoran, con los que cantan. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 14, refiriéndose al cántico de los 144,000, que ellos cantaban un cántico que nadie sabía. Pero acá dice que los que vencieron, o sea, esta es una multitud que venció a la bestia, o sea, que no se dejó conquistar, que no se dejó seducir, que prácticamente tuvo que entregar su vida, sí, pero triunfó sobre todos los poderes de la bestia. Ellos cantan un cántico, pero este es un cántico conocido. Dice que es el cántico, el cántico de Moisés. En el versículo número 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ese es un cántico que tiene 3 estrofas. La primera de ellas dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras. Esta es la expresión de hombres y mujeres que no se dejaron cegar por el esplendor del reino de la bestia. El reino de la bestia, del anticristo, ha desplegado toda una serie de señales y prodigios. Recuerden que el libro de Apocalipsis nos habla de grandes señales y prodigios que les es permitido hacer. También la carta a los tesalonicenses nos dice que este inicuo, que su advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos. Entonces, esta gente, estas personas que han sido salvadas, no se han dejado deslumbrar por los poderes del reino de la bestia. Por el contrario, ellos están adorando a Dios, porque la adoración tiene que ver con la capacidad de contemplar la gloria, la grandeza, el poder, la magnificencia de Dios. Y por eso ellos cantan a las obras de Dios, no cantan a las obras de Satanás, no cantan a las obras del reino de las tinieblas, cantan a Dios. Eso es que la Biblia nos dice que nuestros corazones tienen que ser purificados del amor por el mundo. Dice que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, no proviene de Dios, que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas las cosas aparentemente deslumbrantes que nuestros ojos pueden contemplar y que buscan seducirnos, que buscan cautivarnos, todas esas cosas no se comparan, son basura comparados con la gloria invisible que no podemos ver ahora, pero que podemos contemplar con nuestros ojos espirituales, que podemos percibir a través de la fe, que podemos discernir a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios escribe estas cosas y hay un derroche de palabras y de significado, es para que nosotros nos hagamos una imagen mental
clara de que todas las cosas que podamos ver en este mundo que se va a deshacer, que está próximo a ser destruido, no se comparan con la gloria de Dios, no se comparan con la gloria que nos espera en los cielos. Por eso es que Juan dice que en el cielo había una señal grande y admirable. Todo lo que hay en el cielo es grande y admirable. Y ahora ellos que han visto la gloria de Dios, que han visto el poder y la majestuosidad de Dios de tal manera y de tal forma que todo el esplendor del reino de la bestia se ha convertido en nada para ellos. Ellos pueden decir: grandes y maravillosas son tus obras. Quizás esta canción no la sabemos de memoria. Quizás esta canción la hemos entonado y cantado 1000 veces en nuestros cultos, pero la pregunta es si nosotros tenemos una percepción de la grandeza y de la maravilla de las obras del Señor. Si nos hemos acercado a la majestuosidad de Dios y hemos entendido que sus obras son grandes y maravillosas y que Él no es un Dios poderoso, sino que Él es el Dios todopoderoso. Dice: justos y verdaderos son tus caminos. Esa es una declaración de la justicia divina. Es una declaración de un pueblo que está agradecido con Dios. No hay resentimiento, no hay amargura, a pesar de que han pasado por una tribulación, a pesar de que han pasado por una gran persecución, a pesar de que les ha tocado morir, a pesar de que han pasado hambre, angustia, dolor, temor, a pesar de todo eso, ellos no ven a un Dios como un Dios duro, implacable, insensible o injusto. Ellos han comprobado la grandeza de Dios. Ellos han comprobado que todos los caminos de Dios son justos y son verdaderos. Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del mundo. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Por eso ellos cantan: justos y verdaderos son tus caminos. Debemos asegurarnos que estamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros en su palabra, que no estamos en el camino donde va todo el mundo. Ancha es la puerta, espacioso el camino, muchos son los que entran por ella, pero su fin es la muerte, su fin es la destrucción. Pero Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que angosta es la puerta y estrecho el camino que nos lleva a la vida y que muy pocos entrarán por él. Entonces, esta es la comunidad de aquellos que pueden cantar eso de corazón sincero, en espíritu y en verdad. Ahora dice el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice: ¿quién no te temerá? Si algo quiere hacer la bestia, el dragón, Satanás, si algo quiere hacer él, es que le tengamos temor a él. Ellos han vencido un temor a la persona equivocada. Ellos han vencido un temor inadecuado, porque el único que debe ser temido es Dios. El único que puede definir nuestro destino por la eternidad es Dios. El único que es digno de nuestro temor, de que temblemos ante su presencia, de que le temamos, el único es Dios. Por eso ellos cantan de que todo el temor le pertenece a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Por siglos, generación tras generación, ha perdido el temor a Dios. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Y por eso el nombre de Dios es retado. Pero cuando Dios se manifieste en su ira, no habrá nadie que no tiemble delante de su presencia. Por eso el cántico dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? De todos modos, aún los que se pierden se postrarán ante Dios, temblarán ante Dios y sabrán que ese es el único Dios verdadero. Y dice: solamente tú eres
santo. Es un cántico de la santidad de Dios. Es la proclamación de su santidad. Y eso es adoración. Adoración es cuando conocemos que Dios es santo. Esa adoración genuina y verdadera implica un apartarme del pecado, apartarme del mundo, apartarme de mis pasiones, de mis concupiscencias. ¿Por qué? Porque llego a la comprensión por la revelación bíblica y por el Espíritu Santo de que el Dios que adoramos es santo y digno de ser temido. Son las dos cosas que necesitamos como iglesia para vivir en rectitud, para vivir en integridad, recordar que Dios es digno de ser temido y recordar que Dios es santo, temible y santo. Bueno, y dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese día, cuando se manifiesten los juicios de Dios, entonces todas las naciones, dice, vendrán y adorarán. Todas las naciones vendrán y adorarán. Bueno, esa es como una introducción. Después el versículo 5 dice, después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si se dan cuenta, aquí en el versículo 7 y 8, llegamos a la misma descripción que hubo en el capítulo 11-19, cuando el cielo se abre y la ira de Dios está por derramarse. Si retrocedemos un momentico al capítulo 11, versículo 19, vamos a encontrar una narración muy parecida. Es la narración del mismo momento de la gran tribulación, el mismo momento en que el cielo se abre y la ira de Dios está por derramarse por completo. En el 11:19 leemos, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el capítulo 15? El capítulo 15 lo que hace es retomar los aspectos más interesantes, más importantes y hacer un resumen, una síntesis que nos deja nuevamente en el punto donde cronológicamente veníamos en la gran tribulación. Ya viene la última fase de los juicios de Dios o la fase final de los juicios de Dios. Entonces vamos a pasar ahora sí a la gran tribulación como tal. Lo que viene a continuación, el capítulo 16, contiene las 7 copas de la ira de Dios, derramadas derramadas sobre la tierra. El capítulo 16 contiene los acontecimientos de los 3,5 últimos años de la tierra, del mundo. Y vamos a mirar estas 7 copas de la ira. Dice 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fíjese que dice, oí una gran voz, y usted debe subrayar ahí una gran voz. Es como la voz de Dios dando la orden definitiva para enviar su ira sobre todos los habitantes de la tierra, sobre toda la tierra. Una ira que ha sido detenida en su gracia y en su paciencia, en una paciencia en la cual Dios está esperando que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Estos momentos en los cuales Dios está teniendo misericordia de las naciones, está teniendo misericordia de los habitantes de la tierra, porque Dios no nos está pagando conforme a todas las maldades
y a todas las aberraciones y a todas las injusticias que se cometen sobre la tierra, sino que Dios está prolongando su ira, Dios está teniendo paciencia. Estos son los días de su paciencia, pero la Biblia en el Apocalipsis nos enseñan que esto días de su paciencia y de su gracia están por terminar y que vienen los días de su ira, los días de su juicio, y una gran voz, que es la voz de Dios, está señalando y ordenando a que esos juicios se derramen sobre la tierra. Entonces, aquí comenzamos consecutivamente. Estos 7 ángeles tienen las 7 copas de la ira de Dios y van a comenzar a derramarlas. Tenemos aquí la primera copa o la primera plaga, la primera copa de la ira de Dios que contiene la primera plaga. Dice el versículo 2, fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. ¿Dónde la derramó? Sobre la tierra, sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera maligna y pestilente. Siempre ha sido dentro de la mentalidad judía, las enfermedades de la piel siempre han tenido un simbolismo de juicio y de maldición divina. La enfermedad más horrenda que ha habido en la historia del pueblo de Dios y que ha atacado la piel, ha sido la lepra. La lepra fue una enfermedad que separaba al pueblo de Dios, lo humillaba, lo quebrantaba, lo sacaba fuera de la adoración. Era como que Dios simplemente rechazaba a esa persona por esa marca en su piel. Pero esta es una enfermedad de la piel supremamente más grave, porque no solamente es una úlcera maligna, sino que es una úlcera pestilente, es decir, son unas llagas en la piel que supuran podredumbre y que emiten un olor completamente desagradable, unas llagas que no pueden ser curadas por nada ni por nadie. En todo el reino de la bestia no existirá una medicina, no existirá nada que pueda aplacar lo que supuran estas úlceras y el olor tan nauseabundo que ellas emiten, porque estas úlceras son producidas directamente desde el cielo por Dios, sobre todos los que tienen la marca de la bestia. Así que ahora no solamente tienen la marca de la bestia, el 666, sino que tienen también la marca de la ira de Dios sobre su piel. Vamos a mirar que ahora, en estas 7 copas de la ira, la una sigue a la otra de una manera más rápida y más consecutiva. El versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora no es un cuarto, no es un tercio, perdón, de los mares, sino todos los mares, todos los mares. Los que hemos visto el planeta Tierra es llamado el planeta azul. Yo creo que es evidente y que no se requiere como estudiar mucha astronomía o mucha ciencia para entender que gran parte del equilibrio de la Tierra se lo da el agua. La Tierra es un porcentaje mucho más pequeño que el porcentaje de agua que tiene el planeta. O sea, en el planeta hay un porcentaje mucho mayor de agua que de tierra, y por eso la Tierra es llamada el planeta azul, porque de lejos en un observatorio se ve azul porque en su mayoría es agua. Los mares, los océanos y los ríos. El agua es algo así como el elemento fundamental de la vida, y ahora el agua, por decirlo así, deja de existir. Dejan de existir los océanos, dejan de existir los mares y se convierten en mares de sangre con muerto. O sea, no es simplemente ver la sangre, sino que todos los seres vivientes que hay en esos mares mueren. Entonces,
hay, dice, sangre como de muerto, porque es una sangre contaminada, es una sangre espesa, es una sangre pestilente, es una sangre que trae una gran contaminación. Junto con eso, necesariamente tienen que venir muchísimas enfermedades, muchísimas epidemias, muchísimo horror. Y no es una parte, sino toda. Ahora, dice el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Imagine todas las cascadas, todas las fuentes, todos los ríos que suministran agua potable, el agua del consumo se convierte toda en sangre. Y esto ya es una cosa supremamente grave. Recuerden que ya esto es lo último. Lo último, después de esto ya no hay más nada, dice. Y el ángel de las aguas, versículo 5, que decía, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Será que es injusto eso tan terrible que ha hecho Dios de convertir todas las aguas, tanto saladas como dulces, los océanos, los mares, los ríos, las cascadas, las lagunas, todo es sangre y todo está lleno de muerte? ¿Será que eso es terrible? ¿Será que eso es injusto? Miren lo que dice el ángel en el versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque ha juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué es esto? Un cuadro de la justicia divina. A través de todas las generaciones, los siervos de Dios han sido asesinados, han sido ultrajados, han sido torturados, y la sangre de los justos ha corrido sobre la tierra. Dice el Señor Jesucristo, desde la sangre de Abel el justo, que fue asesinado por Caín, con ese espíritu de odio y de violencia, desde esa sangre inocente que ha corrido sobre la tierra, la sangre de todos los que han creído en el Señor Jesucristo, de todos los que han profetizado, de todos los siervos de Dios, toda esa sangre es la que está siendo vengada con la conversión de los ríos y de los mares en sangre. Está utilizando el mismo término. Hay un juego de palabras. Dice que el ángel derramó su copa y que los malos derramaron la sangre inocente. Entonces, mire que es una justicia proporcional. Es un juicio completamente, perfectamente proporcional a la maldad. Ellos, dicen los ángeles, ellos derramaron la sangre de los profetas y de los siervos de Dios, y ahora sobre ellos se derrama la ira de Dios. Y así como ellos derramaron la sangre de los inocentes, ahora deberán beber sangre de muertos. Vamos ahora al versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Dios está derramando su ira. Dios está haciendo justicia, pero en el cielo hay celebración, en el cielo hay adoración, en el cielo hay alabanza, en el cielo no hay nadie que esté diciendo, pobrecitos ellos, qué pecado, qué maldad con ellos. No hay nadie orando, porque estos son los enemigos de Dios, estos son los que se han opuesto a Dios, estos son los que han blasfemado el nombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que examinar nuestra vida y examinar lo que nosotros entendemos por amor, lo que nosotros entendemos
por fe, porque no se trata de ser buena gente, se trata de ser justos. Y la justicia tiene que ver con la vindicación del nombre de Dios. La justicia tiene que ver con que a Dios le han robado la gloria, le han robado la adoración, le han robado lo que a Él le pertenece. Y Dios tiene que ser vindicado, Dios tiene que ser restituido, Dios tiene que ser vengado. Así como el pueblo de Dios también ha sido ultrajado y Dios está enviando su venganza. Por eso hay capítulos de la Biblia que a veces no nos gusta leer, donde el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él es vengador, Él es vengador, Él es vengador de toda injusticia, de todo homicidio y de toda maldad. Por eso nadie debe albergar sentimientos de venganza en el corazón, sino tratar de perdonar mientras haya gracia, porque de todos modos, todo aquel que no se arrepienta va a pagar por sus pecados, va a pagar por su maldad. Hay un salmo que al parecer el libro del Apocalipsis o este capítulo que estamos leyendo ahora es el cumplimiento de un salmo. Hay unos salmos en la Biblia que a veces leemos y nos asustamos porque se llaman salmos imprecatorios, que son salmos donde el salmista clama a Dios por justicia, clama a Dios para que se levante a castigar a sus enemigos. Esos salmos imprecatorios están en la escritura y uno de ellos es el Salmo 79. Yo quiero que vengan conmigo al Salmo 79 para a ver si logramos percibir el cumplimiento de este salmo. Este salmo fue prácticamente una oración y ahora estamos viendo que es una oración hecha hace muchísimo tiempo, pero que se está cumpliendo. Vamos al Salmo 79 y vamos a leer Salmo número, denme un segundo. Salmo número 79, el versículo. Vamos a leer del versículo 5, Salmo 79, 5. Mire lo que dice. Es un salmo de Asaf, que es un director de la música, es un adorador, es un director del grupo musical en los tiempos de David. Dice, Salmo 79 a partir del 5, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Mire la súplica. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Si se dan cuenta, ahí está claro el cuadro de lo que este salmista pedía. Este salmista pedía que Dios se vengara, tanto de los enemigos del pueblo de Dios, como de los que habían asesinado a los siervos de Dios, como de los que habían blasfemado el nombre de Dios. Entonces, aquí está el cumplimiento. No es solamente la sangre de Abel. Hermanos, en este momento, si usted logra ensanchar su visión y mirar más allá de su propia realidad, usted debe enterarse que hay países donde están torturando, apresando, persiguiendo y ejecutando a los cristianos
verdaderos. Países como Corea del Norte, países como Afganistán, países árabes, países asiáticos, aún en nuestro territorio, en la Sierra Nevada, hay tribus que odian al cristianismo. Hay tribus que practican la hechicería, la brujería, y cuando alguno de ellos se convierte, y la tribu comienza a perseguirlo, comienza a ultrajarlo, y hay muchos indígenas que han tenido que huir de sus resguardos, del lugar donde viven, y para ellos es un sufrimiento porque ellos tienen una diferencia cultural muy grande con respecto a nosotros. Entonces la adaptación de ellos a un medio diferente al que han vivido les cuesta muchísimo trabajo. Se convierten en personas errantes, personas que sufren, personas que son perseguidas. Y aún al interior de la Sierra Nevada y de todas esas tribus indígenas, que Colombia tiene un problema grave con esas tribus indígenas porque ellos tienen su propio código de conducta, ellos tienen su propio código de juicio, ellos ejecutan juicio allá y no se someten a las leyes de Colombia, y son de allí, de estas tribus es donde está saliendo toda la brujería y toda la maldad que hay en Colombia. Bueno, creo que sabemos bastante de eso, ya ha salido a la luz que los últimos presidentes que hemos tenido han ido allá a consagrarse, a consagrar el país y a consagrar su mandato a todos esos chamanes y a todos esos brujos. Entonces, en Colombia hay un porcentaje de cristianos perseguidos por su fe. No todos los colombianos tienen esa libertad de culto de la que nosotros podemos disfrutar. Hay miles de personas muriendo por causa del evangelio. Miles de personas son ejecutadas cada día por causa del evangelio, en países árabes, en países de África, en países asiáticos. Entonces, la sangre de los justos y de los mártires continúa derramándose cada día, y vendrán días en que Dios va a hacer justicia. Vamos al versículo 8. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren que ellos saben que el sol se está oscureciendo por la acción de Dios, porque el sol es de Dios, el sol es de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice que debemos saludar a nuestros amigos y a nuestros enemigos, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y eso es gracia y eso es misericordia, pero eso se va a acabar, eso se va a acabar. Y ahora el sol es un instrumento de juicio. El sol ya no será un instrumento de bendición, ya no será aquella luz que amanece en la mañana sobre mi ventana para mostrarme que Dios ha tenido misericordia y que su misericordia es nueva cada mañana. No, ahora el sol será un instrumento de castigo, un instrumento de juicio, pero no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, sino que por el contrario van a blasfemar a Dios. Van a blasfemar a Dios, y eso va a mostrar el estado de perdición en el que se encuentran sus almas. Dice en el versículo 10, el quinto ángel, vamos para la quinta copa, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Es interesante esta quinta copa de la ira de Dios. Dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el reino de la bestia, tinieblas. El sol primero está quemando a los hombres, y eso es general, a todos los hombres están siendo quemados por el sol, pero ahora el sol se va a oscurecer en un punto específico del planeta, en el lugar donde está el trono de la bestia, en el lugar donde está el trono de Satanás, es decir, en la capital del mundo. En ese momento, algunos estudiosos, algunos historiadores dicen que algunos intérpretes del Apocalipsis con muy buena
con muy buena argumentación, dicen que ese trono, ese lugar donde estará establecido el reino de la bestia, es decir, la base militar, la sede de gobierno, donde está el trono de la bestia, ese lugar es donde se oscurecerá el sol. El sol no va a alumbrar absolutamente nada, no va a entrar ni un solo rayo de luz, habrá tinieblas sobre ese lugar, o sea, sobre el trono, sobre la base militar, sobre la sede de gobierno de la bestia. Esto es lo que va a suceder y se cree que esa sede de gobierno es en la tierra de Jerusalén porque el anticristo está tratando de hacer creer que él es el Cristo, o sea, que él está tratando de imitar todo el plan de Dios, así que él establece su sede de gobierno en Jerusalén. Allí va a haber una tiniebla densa, completamente oscura. Entonces, ellos dicen que se van a morder la lengua de dolor. Esa misma lengua que blasfemó contra Dios, esa misma lengua se la van a morder de dolor y de rabia, de dolor y de rabia. Y vamos al sexto ángel. Bueno, dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hay algo interesante en estas últimas plagas, en estas últimas 7 copas, y es que en las primeras, como decir, los 7 sellos y las 7 trompetas, había como un lapso de tiempo donde aparentemente la humanidad se recuperaba del anterior azote antes de que viniera el segundo. Pero aquí hay una plaga tras otra y los dolores de la primera plaga se le suma la segunda plaga, es decir, que continúan las úlceras. Si nos damos cuenta, la primera plaga fue una úlcera y ya vamos por la plaga número 5, que es la plaga de tinieblas, y las úlceras continúan produciendo tormento y dolor en las personas. O sea que las plagas se van sumando una tras otra. Eso lo dice el versículo 11, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, aquí tenemos un cuadro que también aparece en Isaías capítulo 65, un cuadro de lo que está sucediendo en las naciones, en contraste con lo que está sucediendo en el cielo. Isaías 65, 13 y 14. Vamos un momento al profeta Isaías. Isaías capítulo 65 y leemos el versículo 13 y 14. Esto fue profetizado muchísimo antes. El libro del Apocalipsis, por eso les decía en la introducción, que no es un misterio, que no es algo que no haya sido ya anunciado, es más bien la compilación de todas las profecías acerca del día del Señor, acerca del juicio final de Dios. Isaías 65, 13 dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Vamos a la sexta copa de la ira de Dios cuando es derramada, y eso está en el versículo 12. Estamos en Apocalipsis 16, ahora vamos al versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, aquí hay algo que no tiene cara en sí de juicio como tal, pero que sí es la preparación para el juicio final. Todo lo que la bestia ha hecho desde el momento en que asume el poder hasta ahora es tratar de que los hombres le den la espalda a Dios y de que el reino del Señor Jesucristo no se pueda establecer sobre la tierra como está escrito y como inexorablemente va a suceder. Lo que el diablo quiere es establecer su reino aquí y que Jesucristo no venga nunca. La
sexta copa de la ira, al derramarse, lo que hace es abrir un camino, abrir un portal para que sucedan dos cosas importantes. Y es que se junten todas las naciones que hay en la tierra, los moradores de la tierra, todos los que se han rebelado contra Dios, todos los que han aceptado el dominio del anticristo, que todos ellos se junten y vengan en un estado de ceguera, en un estado de aturdimiento y de locura mental, vengan a combatir contra el Cordero de Dios y contra sus ejércitos. Y eso, ¿cómo será? ¿Cómo puede una persona creer que con las fuerzas de Satanás va a vencer al Señor Jesucristo, que ya venció en la cruz del Calvario, que ya se levantó de la muerte, que está coronado en gloria y que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que le ha sido dada toda potestad? Pero hay gente que va a creer que sí se puede. Entonces Dios lo que hace es abrir el camino para que todas las naciones se reúnen y se reúnan, y todas las naciones marchen como un ejército, donde hay una gran coalición mundial en contra de Dios y en contra de su reino. Y al secar ese río Éufrates, que está, recuerden, está en un sitio bien importante de la historia de la civilización, tal como la relata la escritura. Allí, junto al río Éufrates, y básicamente el río Tigris, Éufrates, y recuerden que el Génesis habla de otros dos ríos, el río Hiddekel y otros dos ríos que desaparecieron, quedando solamente el río Tigris y el río Éufrates, señalándonos que allí fue donde estuvo en otro tiempo el jardín del Edén. Allí en ese lugar, bordeada por el río Tigris y por el río Éufrates, nace la primera civilización. Ahí es donde se juntan todos en la Torre de Babel para construir una torre y hacerse un nombre. Ese es el lugar de la rebelión. Ese es un lugar donde nace la primera civilización. Por eso se dice que esa es la cuna de la civilización, pero también será el sepulcro de la civilización. Ese río se seca y eso es una señal del cielo, es una señal de que el mundo va a ser transformado, es una señal de que Jesucristo viene a la tierra, es una señal preparatoria de que ya el rey está por descender, pero para ellos es simplemente que les quitaron un estorbo para poder marchar a un lugar estratégico donde ellos piensan dar la guerra contra el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo para que lo comprendamos mejor. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, la boca del dragón, o sea, esto ahora es Satanás. O sea, ahora, ¿qué es lo que hace Satanás mientras Dios está derramando su ira? ¿Qué es lo que hace él? Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, recuerden, de la Trinidad satánica, vi salir de estos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Tres espíritus inmundos, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, por intermedio o a través de sus poderes diabólicos, para seducir, para hipnotizar, para enceguecer, para embrutecer, para cegar el entendimiento, porque ese es el poder que tiene Satanás, y por eso, y para ese fin, Satanás tiene una cantidad de cosas. Satanás tiene, por ejemplo, el trago, el ron, las drogas, la pornografía, la música horrenda y pornográfica que hay, la música porno, que son todas esas composiciones de reggaetón que esconden palabras obscenas, denigrantes, y que se está haciendo popular, toda la gente la canta, y aún esos ritmos asquerosos y sucios los ponen de fondo para componer canciones, para cantarle al Señor. Esto es un desastre total, pero
Pero, repito, todo ese espíritu de inmundicia lo que produce es un enceguecimiento, es como la droga, es como el alcohol, es como la pornografía, como la fornicación. Todos esos pecados enceguecen el entendimiento, acaban con la capacidad de razonar, acaban con la capacidad de percibir las cosas de Dios y vuelven al hombre en un ser esclavo, torpe y necio que hace la voluntad de Satanás. Entonces él envía esos demonios a la tierra y dice que son demonios de inmundicia, que van por toda la tierra, van por todo el mundo, conquistando a quienes, a todos los presidentes, a todos los gobernadores, a todos los reyes, a todos los que están en eminencia. Esos espíritus demoníacos comienzan a conquistar las mentes de todos los reyes y los reyes comienzan a prepararse para pelear contra el Cordero, para pelear contra el Señor Jesucristo. A nosotros nos parece que eso es absurdo, que eso es una locura. ¿Quién se podrá levantar contra Dios? Nadie, pero ellos están enceguecidos por el poder diabólico de confusión y de engaño que tiene Satanás. Y aparece en el versículo 15 la voz del Señor Jesucristo, una voz que está intersectada en ese relato y que dice lo que hay en su corazón. Y dice el Señor Jesús: he aquí, yo vengo como ladrón. Pero él viene como ladrón para ellos, para esta gente que está embrutecida, que está enceguecida por todo el pecado que practican y por todas las doctrinas de demonios y las voces de demonios que escuchan. Y dicen: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, o sea, el que no está adormecido, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, o sea, el que no se ensucia, el que no se contamina, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego continúa el relato a donde estábamos. ¿A dónde lleva el dragón, la bestia, Satanás y el falso profeta? ¿A dónde llevan a todos los reyes de la tierra y a todos sus ejércitos? ¿A dónde los llevan? Versículo 16 dice: y los reúne en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese lugar es también llamado el Valle de Megiddo y es un lugar geográfico que queda en un sitio bien, digamos, que es clave para la reunión de los continentes, o sea, de Asia, de Europa, de África. Es un lugar donde se permite esa reunión, pero sobre todo es una llanura donde a lo largo de la historia se han presentado un sinnúmero de batallas en esa llanura. ¿Por qué? Porque en esa llanura, ese territorio plano, ese territorio extenso, es un lugar excelente para las batallas. De hecho, dicen que Napoleón llegó a ese lugar y lo primero que expresó fue: qué gran lugar para una gran batalla. Ahí se han dado grandes batallas y allí se va a dar la última y gran batalla donde las naciones se levantarán contra el Señor Jesucristo. Se van a aliar para tratar de destruirlo, pero serán ellas las que sean destruidas. Vamos entonces al versículo 17. Versículo 17. Y dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es algo así como: está consumada la ira, está completo todo. Ya todo el plan de Dios y toda su ira y todos sus juicios se han derramado. Dice el versículo 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Piensen por un momento y tratemos de imaginarnos el ruido ensordecedor que se va a sentir, porque es, número uno, ruido de relámpagos y ruido de voces, ruido de truenos y el ruido de el temblor de la tierra. Es algo pavoroso y terrible. Entonces dice que ese terremoto va a ser el más terrible de la historia. Nunca habrá un terremoto como ese, ni antes ni después. Y dice que la gran ciudad, que pues debe ser Jerusalén, y la gran ciudad fue dividida en tres partes.
y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Miren que este es el último terremoto que no solamente es un juicio, óigase bien, este terremoto no solamente es un juicio, sino que es la preparación de la tierra para recibir al Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En que todo valle y todo monte va a ser aplanado para que solamente el trono del Señor Jesucristo esté alto, que solamente existirá un monte y será el monte de Dios. Esa profecía la encontramos también en el libro del profeta Isaías. Vamos a Isaías 40 y leemos del 3 al 5. Isaías capítulo 40 del 3 al 5. Mire lo que dice. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El terremoto será supremamente grande, dado el propósito final del terremoto. O sea, el propósito inicial es un juicio para sacudir todo tal como lo dice el autor de Hebreos, que Dios ha prometido aún otra vez, y voy a conmover no solamente los cielos y la tierra. Bueno, el terremoto será para estremecer todo, ¿cierto? Pero el terremoto será también para aplanar toda la tierra, porque dice que los valles, o sea, los lugares que tengan depresión, que estén hondos, esos lugares se van a levantar. Y los lugares altos, o sea, todos los montes, montañas, lomas, todo se va a aplanar. ¿Para qué? Para que todo quede plano. Digamos, la estructura de la tierra, eso tiene un nombre, se me escapa ahora, todo lo que es las cordilleras y todo eso, todo va a desaparecer y la tierra va a tener una conformación totalmente diferente. O sea, la tierra donde se va a establecer el reino milenario va a ser una tierra totalmente diferente porque va a ser toda plana, a excepción del monte de Dios. Y hay otra profecía en el libro de Isaías que dice que entonces cuando estemos ahí en el milenio, diremos a las naciones, vamos, subamos al trono del Señor Jesucristo para que nos enseñe sus caminos, para que nos muestre sus juicios y iremos, ¿cierto? El plan de los siglos será subir al monte de Dios para escucharlo hablar, subir al monte del Señor para contemplar su gloria. Eso va a suceder en el milenio. Eso va a suceder en el milenio. Bueno, entonces esa es la séptima copa de la ira. Hubo un gran terremoto y cayó del cielo granizo. Y dice que el granizo pesaba aproximadamente un talento. O sea, cada gota de granizo, por así decirlo, pesaba un talento. Dicen las conversiones que un talento pesaba entre 40 y 45 kilos. Entonces, se imaginan el granizo, que no es ese pedacito de hielo que de pronto cae a veces en Bogotá o en otros lugares de la tierra que dicen que aquí también cayó. No son esas escarchitas de hielo, sino que son pedazos grandes de hielo y cada pedazo que va a caer, entonces tendrá un peso de aproximadamente 40 kilos. Eso es muchísimo, eso es bastante y eso va a empeorar pues todos los sufrimientos que hay en ese momento sobre la tierra. Bueno, continuemos entonces al capítulo 17. Vamos al capítulo 17 que tiene un título, acá en nuestras Biblias tiene un título y se llama La condenación de la gran ramera. La condenación de la gran ramera, capítulo 17 del Apocalipsis. Es mucho lo que se habla acerca de quién es la gran ramera, siempre hay como esa interrogante
y a veces nos dejamos llevar por las emociones y pues creemos lo que queremos creer. Pero lo que vamos a hacer con este capítulo es a revisar lo que está claro. Es decir, en la Biblia hay cosas que están claras. Y a partir de allí, las escuelas de interpretación deducen, o sea, hacen deducciones, hacen inferencias y a veces hasta especulaciones. Pero vamos a comenzar leyendo el capítulo 17 y interpretando lo que realmente está allí claramente revelado y expuesto. ¿Qué hay en el capítulo 17? Hay una visión simbólica y hay una interpretación literal. Es decir, hay dos componentes en el capítulo 17, lo simbólico y lo literal. Lo que es una imagen simbólica y lo que literalmente representa esa imagen simbólica. Así que es muy fácil de interpretar si nos vamos por este orden primario que hay y no nos metemos de entrada en la especulación o en la deducción. Vamos a leer el capítulo 17 de el libro del Apocalipsis. Vamos a leer la primera parte. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hasta aquí tenemos lo que Juan sencillamente vio, que es lo que él está viendo. Y dice que hay una mujer sentada. Sentada, dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Hay cosas que ya podemos interpretar con base en las interpretaciones pasadas del libro del Apocalipsis. Y dice que hay una sentencia contra una gran ramera, o sea, una gran ramera, como lo vamos a ver más adelante, simboliza las religiones falsas, las religiones que llevan a la idolatría, Recordemos que los 144,000 varones que fueron sellados no se habían contaminado con ninguna mujer, y que la palabra mujer aquí simboliza un sistema religioso, un sistema de creencias, la fe. Entonces dice el segundo versículo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Así que esta gran ramera tiene que ver con las creencias religiosas que imperan en los gobernantes más importantes de la tierra. O sea, las religiones que han asumido las personas más importantes del planeta. Podemos decir la religión y las creencias espirituales de los reyes, de las personas que están en eminencia. Eso es supremamente importante que lo entendamos. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Cuando la Biblia habla de la gran ramera, está hablando de idolatría. Idolatría. ¿Qué es idolatría? La adoración de ídolos. ¿Cómo se adora a un ídolo? Cuando algo que no es Dios es objeto de nuestra adoración, o cuando lo que el Dios verdadero ha revelado de sí mismo es torcido y adulterado de tal manera que nos formamos un Dios falso.
Es decir, creemos en un Dios que ha sido imaginado, que ha sido alterado, que ha sido inventado por nuestra mente. Como cuando decimos, no, yo creo que Dios no es así. Como cuando tratamos de evangelizar a una persona y la persona nos dice, no, yo creo que Dios me va a perdonar porque Dios es bueno. No, yo creo que Dios va a hacer esto y yo creo. Ese yo creo que Dios es así es un ídolo. ¿Por qué? Porque es un Dios que yo me he inventado. Es un Dios que yo me he forzado. La imagen que tengo de ese Dios no está producida por la revelación que Dios está haciendo de sí mismo, que es la palabra de Dios. No, yo no creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Dios que me enseñaron mis padres. Yo creo en el Dios de mis tradiciones. Yo creo en el Dios que me predica el pastor, pero yo nunca he abierto la Biblia para saber si el Dios de la Biblia es el mismo Dios del pastor. Entonces, si el Dios de tu pastor no es el Dios de las Sagradas Escrituras, tú estás adorando a un Dios falso. Tú no estás adorando al Dios verdadero. Por eso Dios dejó la palabra del Señor. Por eso es que Dios dejó la Biblia, para que pudiéramos conocerlo a Él realmente como Él es. El Jesucristo de los evangelios, no el Jesucristo que han inventado y que están predicando. No, todas las religiones que adoran a un Dios forjado en su imaginación, forjado en las tradiciones de los antepasados, forjado en creencias diferentes a la escritura que es la revelación de ese mismo Dios. Todas esas religiones tienen un Dios falso y son idólatras, son sistemas religiosos antibíblicos, antidios, sistemas religiosos idolátricos, pero que usan también el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Que los reyes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa esa frase? Que los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire que tanto vino como fornicación son dos elementos que producen placer y deleite en el hombre y que hacen que el hombre peque y que hacen que el hombre se aparte de Dios y que hacen que el corazón del hombre se endurezca y la mente del hombre se entenebrezca. Entonces, esos dos elementos están en las religiones falsas. Es un sistema religioso falso que enseña a los hombres a que el placer, a que el deleite, a que la fornicación, a que el amor por el mundo, a que el amor por el dinero, y esto es tan elemental porque nuestras iglesias están llenas de una predicación centrada en el bienestar humano. Está la predicación centrada en tener dinero, en la codicia, en la avaricia, en el poder, en la fama, en el reconocimiento humano, en que Dios sea nuestro ayo, en que nosotros le ordenemos a Dios lo que hay que hacer. Y todo ese sistema religioso falso que tiene como propósito que el hombre esté embriagado. ¿Cómo está un borracho? Un borracho está fuera de sí, un borracho está fuera de control. Una persona borracha no razona, una persona borracha vive en una necedad total, está destruyendo su vida, está destruyendo su ser, pero no se da cuenta, lo hace y se ríe. Eso es lo que ha producido las falsas religiones, las falsas creencias, la idolatría, la creencia en un Dios falso que no existe, en un Dios que simplemente nos llama para darnos placer, gozo y deleite, pero que no hace ninguna exigencia en nuestra vida, en nuestra carne. Ya no es el Dios del apóstol Pablo, que azotaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No es el Dios del apóstol Pablo que enseñó que había que hacer morir lo terrenal en nosotros, las pasiones pecaminosas, que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones. No, ese es otro Dios. Ese es el Dios de la finanza, es el Dios de los pactos, es el Dios de las promesas, es el Dios de la abundancia, es el Dios de la prosperidad, es el Dios al que yo le declaro, al que yo le reclamo, al que yo le confieso, al que yo visualizo. Es el Dios del yo, del ego y del placer, y es un Dios que tiene a la gente borracha, borracha. Bueno, y dice en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Me llevó en el espíritu al desierto. Esta es una frase interesante porque es que Dios, el Dios de la Biblia,
El Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene por costumbre llevar a sus siervos al desierto. El desierto es el lugar de la revelación. El desierto es lo contrario de la embriaguez, es lo contrario de la fornicación. En el desierto no hay ese adormecimiento espiritual. En el desierto el Espíritu Santo es el que lleva. El Espíritu de Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a través del desierto. El Espíritu de Dios vino sobre el Señor Jesucristo cuando se bautizaba en el río Jordán y lo llevó al desierto para ser tentado. Y todo el que camina con Dios tiene que ir al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto hay revelación de Dios, porque en el desierto hay un aprendizaje indispensable para nuestras vidas. Y es el aprendizaje de la dependencia divina. En el desierto aprendemos a depender de Dios y no de nuestra fuerza. El desierto es necesario entre la esclavitud del mundo y del pecado y el ingreso a la tierra prometida. Siempre hay un desierto que tiene que ser recorrido por todos los hijos de Dios. Pero en el desierto no hay muerte, no, en el desierto hay vida. Faraón, Moisés le dijo a Faraón que Dios quería que su pueblo saliera al desierto a adorar, a celebrar fiesta en el desierto. En el desierto hay conocimiento de Dios, en el desierto hay adoración, en el desierto hay sustento, en el desierto hay protección, en el desierto hay guía divina. Así que todo el que está atravesando por un desierto tiene que aprender a discernir la presencia de Dios de una manera sobrenatural en tu vida. Dios proveyendo en el desierto, proveyendo el maná, cuidando de tu ropa, cuidando de tu calzado, librándote de los enemigos para que aprendas a depender de Él al 100%. Y en el desierto también hay revelación y conocimiento de Dios. Entonces dice que ahora el Espíritu de Dios, que aparece por primera vez la palabra Espíritu, el Espíritu de Dios llevó ahora a Juan al desierto y allí tuvo una visión. Dice, vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia escarlata, hermanos, es un imperio. Es un imperio. La mujer es un sistema religioso, y lo vamos a ver más adelante, y la bestia sobre la cual está sentada la mujer es un imperio que acepta el sistema religioso y que no solamente lo acepta, sino que lo sustenta, lo mantiene. Es un sistema religioso poderoso porque está sostenido por los hombres más grandes y más ricos de las naciones y de los pueblos. Dice ahora en el versículo 4, y la mujer, recuerden que la mujer es el sistema religioso, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Todos esos elementos los podemos encontrar en la religión tradicional, ya vamos para allá, pero yo quiero que hagamos un ejercicio solamente mirando lo que es simbólico y lo que es literal. Ya vimos esta visión. Ahora vamos a mirar la interpretación que hace la misma Biblia. Esta no es la interpretación de John MacArthur, esta no es la interpretación de Eloísa Morales, esta no es la interpretación de ningún hombre ni de ningún estudioso. Esta es la interpretación que la misma Biblia hace de lo que está mostrando. Miren lo que dice el versículo 7. Y el ángel, 17:7, y el ángel me dijo, ahora el ángel se dirige a Juan, y dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, las bestias ya lo ha enseñado el libro de Daniel y ya lo ha enseñado el libro del Apocalipsis en capítulo 13, que esta bestia es un imperio, y dice que era y no es. Los estudiosos dicen
que el imperio romano dejó de ser, pero que va a resurgir. En el tiempo de Juan, el imperio romano era esa bestia, pero al mismo tiempo se supone que esa bestia, que el imperio romano dejó de existir, dejó de ser, pero que volverá a aparecer nuevamente con mayor fuerza. Y dice que se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, cuando se habla de 7 cabezas, 7 montes, 7 reinos, la Biblia nos muestra estas bestias que si nosotros nos retrocedemos en el tiempo mucho más atrás del libro de Daniel, porque el libro de Daniel comienza durante el reinado o durante el imperio de Babilonia. Y Daniel recibe sus visiones de sus 4 bestias a partir de Babilonia, siendo Babilonia la primera bestia, siendo Media y Persia la segunda bestia, el imperio griego la tercera bestia y Roma la cuarta bestia. Esas son las bestias que aparecen en el libro de Daniel. Pero si nosotros retrocedemos en la historia y nos vamos mucho más atrás de Daniel, vamos a encontrar otros 2 imperios más que se dieron y que tuvieron dominio y trataron de destruir al pueblo de Israel. El primer imperio que existió sobre la tierra fue el imperio egipcio, que fue durante el gobierno del faraón, que faraón quiso destruir al pueblo judío, recuerden, a través de trabajos pesados, a través de matar a los niños, a través de instruir a las parteras para que mataran a los niños si eran varones, trató de desaparecer, y ese fue el primer imperio mundial que se levantó contra el pueblo de Dios y contra su Cristo. Egipto. Después de Egipto se levantó el imperio asirio, que fue un imperio que derribó el reino del norte y se llevó cautivo a toda Samaria y a las 10 tribus de Israel, haciendo que pues prácticamente ellos dejaran de ser pueblo de Dios. Y el tercer imperio fue Babilonia, que es el primer imperio a través del cual Daniel escribe y nos muestra esas bestias. Entonces, si nosotros contamos los imperios desde Egipto, tenemos los 7 imperios que están aquí o los 7 reinos que están aquí. Si contamos primero a Egipto, el número 1, a Siria, el número 2, Babilonia, el número 3, Grecia, el número 4, Roma, el número 5. Entonces leemos el versículo 10 y dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es. ¿Cuál es el que es en el momento en que Juan tiene la visión? Es el imperio romano. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son los que han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Esos son los 5 imperios que han caído. Repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Estos 5 imperios han caído. Y ahora dice, uno es. ¿Cuál es el imperio que es en la época de Juan? El imperio de Roma, el imperio romano. Dice, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, el imperio romano resurgido que está por venir debe durar poquito tiempo. ¿Cuántos? 7 añitos. No puede durar más porque tiene una capacidad destructora increíble. No puede durar más. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, es el octavo gobernante de esos 7 reinos, el octavo gobernante. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí se refiere al último gobernante del octavo reino, que no es sino el mismo séptimo reino de Roma, pero resurgido. Este gobernante es el anticristo. Ahora, versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Recuerden los pies de la imagen de la estatua de Nabucodonosor.
5 dedos en cada pie, son 10 reinos y es la estructura final del último gobierno de los últimos días. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, estos 10 reyes que serán 10 naciones que serán la confederación de 10 naciones finales, serán naciones que se pondrán de acuerdo para entregarle el reino por completo a el anticristo. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, vamos a mirar con detenimiento estas explicaciones. En el versículo 1 dice que vio a una mujer sentada. Ubíquense en el versículo 1, hay una mujer sentada. ¿Qué es esa mujer? Sencillo. El versículo número 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pensemos por un momento por qué la mujer que has visto en el versículo 1 es simbólica. Escuchen, simbólica, pero la interpretación es literal. Cuando yo tengo un símbolo, la interpretación de ese símbolo es algo literal. Es decir, yo puedo colocar un corazón y puedo colocar te quiero mucho y en vez de la palabra quiero coloco un corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es símbolo de amor. Pero el corazón es un símbolo, pero el amor es literal, es verdadero. No puede ser el amor símbolo de otra cosa. Entonces, a lo que quiero que vayamos es que la interpretación es clara cuando dice que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que es literalmente una ciudad. Simbólicamente es una mujer, pero literalmente es una ciudad. Entonces, eso es algo supremamente sencillo, porque bastaría con preguntarnos qué ciudad, óigase bien, qué ciudad, literalmente hablando, qué ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Existe una ciudad que reine, número uno, la estructura política de nuestra época establece que hay estados, países, naciones, y las ciudades pertenecen a los estados, a las naciones. Yo estoy en Barranquilla, pertenezco a la ciudad de Colombia. La sede de gobierno está en Bogotá, pero Colombia completa es el estado. Barranquilla sola no puede gobernar sobre toda Colombia. Entonces, ¿cuál es la ciudad que tiene esa particularidad? Que a pesar de que es una ciudad, ejerce dominio sobre los gobernantes de la tierra. Piensen por un momento, ¿cuál es la ciudad que visitan los reyes de la tierra? Cuyo representante más importante es besado por los reyes de la tierra y aún de rodillas le hacen venia a este hombre y a esta ciudad. Esa es una pregunta supremamente sencilla y simple. Y la interpretación es literal. Así que no podemos creer que la ciudad simboliza algo. ¿Por qué? Porque el símbolo es la mujer. La ciudad es una ciudad y solamente existe una ciudad en toda la tierra que ejerce dominio sobre todos los reyes.
Bueno, continuemos. Dice que la mujer está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué ciudad de la tierra tiene influencia sobre pueblos, sobre muchedumbres, sobre lenguas? ¿Qué ciudad? Repito, esas son preguntas muy sencillas. Ahora dice que en la visión la mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La interpretación en el versículo 16 ya lo vimos. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice que estaba ebria de la sangre de los mártires. Versículo 26, esta mujer está ebria de la sangre de los mártires. Esta mujer es una ciudad y dice, todos los mártires cristianos han muerto bajo el imperio de Roma, bajo Roma. Roma ha sido la que ha perseguido a todos los mártires de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos unos elementos que son demasiado claros y demasiado precisos. Y si a eso le sumamos la ropa de la gran ramera y los colores y los elementos, tenemos lo siguiente. Versículo 4, Apocalipsis 17. Dice, la mujer está vestida, o sea, esa ciudad está vestida de púrpura y escarlata, los colores que utiliza la Iglesia Católica en toda su estructura, tanto en las vestiduras de los sacerdotes como en la decoración interna del Vaticano. Dice, está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ustedes saben perfectamente que el dogma católico dice, cuando este cáliz con vino es alzado, dice literalmente que esa es la sangre de Cristo y que este cáliz con vino, todas las veces que se celebra la misa, todas las veces se convierte literalmente en la sangre de Cristo, lo mismo que la hostia, que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. No creen los católicos, escuche bien, no creen los católicos que el vino que tomamos para celebrar la Santa Cena, como lo ordenó Jesús, sea un símbolo que nos recuerde su sangre, ni que el pan que comamos en la Santa Cena, como lo mandó Jesús, es un símbolo que nos hace recordar su cuerpo. No. La doctrina católica, que se llama la doctrina de la transustanciación, afirma que durante la elevación de ese cáliz, ese vino se convierte en la sangre de Jesús y esa hostia se convierte en el cuerpo de Jesús. Y que literalmente todas las misas que se hacen, las personas están bebiendo de su sangre y comiendo de su carne. Es como si estuviesen sacrificando a Cristo una y otra vez. Eso tiene un significado bien complicado. Bueno, entonces aquí está que tiene en la mano un cáliz, que está lleno de abominaciones, que han fornicado todos los reyes de la tierra. Aquí tenemos un presidente que ha hecho el viaje que hacen todos los presidentes de las naciones, viajan al Vaticano para besar la mano del Papa, y aquí está el Papa con su vestido de púrpura y escarlata, y vamos a mirar más cosas que de repente, pues, para uno son muy obvias. Yo no sé si en este momento haya alguien que se sienta ofendido, pero ¿qué podemos hacer si la escritura es así? Mire, esto no recuerdo cómo se llama, esto le llaman el Santísimo y aparenta ser la cruz del Señor Jesucristo. Aparenta ser la cruz del Señor Jesucristo, pero si tú lo miras bien, no es una cruz sino un sol, es un sol.
Y este rito obedece a la adoración del sol, una adoración idolátrica que fue condenada por Dios en el libro de Ezequiel, que narra cómo la gloria de Dios se va del templo. El libro del profeta Ezequiel, todo el libro del profeta Ezequiel es un anuncio que Dios hace al pueblo de Israel de que su gloria va a irse del templo y que como su gloria se va del templo, su templo será destruido. Y él dice, le dice a Ezequiel, abre un hueco y él lo lleva. Dios coge a Ezequiel, dice que lo coge del pelo, lo levanta del pelo, lo levanta, pero lo levanta en el espíritu y hace que Ezequiel vea lo que hay adentro del templo de Dios, del templo de Jerusalén. Y dice algo que es espeluznante, léase el libro de Ezequiel. Yo no tengo tiempo de buscar el texto en este momento, pero búsquelo. Dice Dios, mira lo que hacen esos sacerdotes, cómo adoran al sol, cómo su rostro está adorando al sol. Dentro del templo hay una adoración al sol. Y enfrente del templo de Jerusalén, colocaron una imagen a la que Dios llama, tanto en Isaías como en Jeremías y en Ezequiel, la llama la imagen del celo, que es una imagen que reta a Dios a celo, porque son estatuas traídas de la adoración idolátrica de Oriente y colocadas dentro del templo de Jerusalén y aún enfrente del templo de Jerusalén. Y miren qué coincidencia que frente al lugar donde el Papa oficia la misa, hay un obelisco, Este obelisco que hay aquí, si usted estudia un poquito el origen de las religiones o la historia de la religión, los obeliscos eran santuarios, perdón, homenajes que se le hacían a los dioses falsos, a los ídolos. Ese obelisco, ese tubo así que inclusive era, era como imitando a un órgano viril masculino, porque ellos adoraban a los dioses Tamuz, Baal y una cantidad de dioses a los cuales ellos les pedían fertilidad. Y por eso los ritos, como ellos adoraban a esos dioses, eran orgías sexuales, porque ellos lo que buscaban era fertilidad, la fertilidad de la tierra, la abundancia. Entonces, la sexualidad es el acto a través del cual se engendra la vida. Y eso era lo que ellos le ofrecían a esos dioses. Y en todas esas religiones paganas, sobre todo en Egipto y en muchos lugares más, existían estos obeliscos que Dios mandó a destruir porque ofendían a Dios, porque eran dedicados a esos dioses falsos. Y es interesante que frente a la cúpula donde se asoma el Papa para dar su misa, haya este obelisco, una imagen de adoración a un dios pagano. Y es interesante que esta cruz no parezca una cruz, sino realmente un sol, tal cual como se prostituyeron los sacerdotes. Y si usted se da cuenta, cuando él levanta esa cruz y ese sol, lo hace en una línea directa hacia el obelisco que tiene enfrente. El obelisco está situado estratégicamente donde él se levanta y él siempre con la misa saca el Santísimo, ese que llaman el Santísimo, que es el sol que hemos visto, y lo levanta, pero lo levanta mirando al obelisco. Es un rito pagano. Bueno, eso se los dejo de tarea, si usted lo quiere investigar, si usted no me quiere creer, si usted piensa que estamos exagerando o que tenemos alguna inclinación, no. Yo fui católica y respeto mucho a los católicos y sé que la mayoría
de los católicos son gente piadosa y temerosa de Dios, pero han sido engañadas con un vino que se llama el vino de la fornicación, que es el vino del engaño y de las falsas doctrinas.